Hola a todos. En una mañana de principios de invierno, Ye lleva a Huyen y a Maya al pueblo al supermercado para comprar ropa para el frío que se acerca. Las risas, las miradas llenas de ternura y esos momentos aparentemente cotidianos nos hacen darnos cuenta de que la felicidad no está lejos, sino justo ahí, en los pequeños instantes de la vida, cuando tienes a alguien de la mano y un hogar al que regresar. Esa noche, junto al fuego crepitante entre el humo suave y el aroma del caldo de pollo, Ye dijo en voz baja, Huyen: creo que deberíamos construir una puerta para proteger nuestra casa. Una frase sencilla pero cargada de significado. Era una promesa de cuidado, de confianza y de un nuevo comienzo para esa pequeña familia. ¿Será que este invierno realmente traerá calor? ¿Y esa puerta que Ye quiere levantar será solo una puerta de madera? ¿O también la entrada hacia una nueva felicidad para los tres? Acompáñenme en este episodio, una historia de amor, de fe y de la calidez que se esconde en las cosas más simples de la vida. No se aparten porque a veces basta una mirada, una sonrisa para que el corazón se derrita en el calor de este invierno. Por la mañana en el pequeño pueblo, el rocío aún descansaba sobre las hojas de plátano del jardín. El viento frío se colaba por las rendijas de la puerta, trayendo consigo el olor a tierra húmeda después de la lluvia nocturna. Dentro de la casita Maya estaba sentada en una alfombra vieja en medio de la sala, abrazando a un oso de peluche casi tan grande como ella, el mismo que Ye le había comprado el invierno pasado. ¡Osito! Hoy mamá va a cocinar gachas de maíz para nosotros. Sí, dijo la niña mientras le ataba un pequeño pañuelo al cuello del oso, imitando la forma en que su madre le ponía la bufanda cada mañana. Desde la cocina, Huyen la observaba con una sonrisa suave. El vapor que salía de la olla se enredaba en su cabello, envolviendo la escena en una calidez tranquila. «¿Mi pequeña princesa está cuidando de su osito?», preguntó con voz dulce como el sol de la mañana. Maya se giró los ojos brillando. «Sí, le estoy dando el desayuno para que tenga energía e ir a la escuela conmigo algún día». Ye entró en ese momento con un poco de polvo de madera aún en las manos y se apoyó en el marco de la puerta mirando a las dos. Aquella imagen tan simple hizo que su corazón se sintiera liviano, una paz que creía haber perdido para siempre. «Entonces ese osito va a ser el mejor estudiante de la casa», dijo con una sonrisa divertida. Maya se echó a reír, rodando por la alfombra con el oso en brazos. Huyen también rió y su mirada se cruzó con la de Ye, cálida, tranquila, como un rayo de sol atravesando la niebla. Afuera el rocío se desvanecía y los gorriones cantaban sobre el viejo tejado, anunciando el comienzo de un nuevo día lleno de paz y cariño. Al mediodía Ye dijo: «Esta tarde iremos al pueblo. Llevaré a ti y a la niña a comprar algo de ropa abrigada. Este año el frío llegó más fuerte que otros». El viento del norte soplaba entre las palmeras trayendo el aroma de la tierra recién removida. El camino hacia el pueblo brillaba bajo la luz amarilla del sol tenue, mientras algunas hojas secas danzaban en el aire. La vieja motocicleta de Ye temblaba un poco al pasar sobre los baches. Maya iba en medio con sus pequeños brazos rodeando la cintura de su madre, y su cabello suave volaba con la brisa. «Mamá, ya casi llegamos al supermercado. Ya casi, amor. Mira, ¿ves el cartel grande que dice buenos precios todos los días? Sí, ahí está, mamá, el supermercado de verdad». Las risas de la niña resonaron claras, tan alegres como el sol de invierno. Huyen la miró por el espejo retrovisor y sonrió. Ye no dijo nada, solo inclinó un poco la cabeza para que el viento no le diera en la cara a la pequeña. Al entrar al supermercado, el aire cálido y las luces amarillas los hicieron sentir como si hubieran entrado en otro mundo. El olor a pan recién horneado, la música navideña de fondo y el sonido de los pasos sobre el suelo brillante creaban una atmósfera acogedora.
Maya tomó la mano de su madre y corrió de un lado a otro como un pajarito libre en un bosque lleno de juguetes. «Mamá, mira, un abrigo con orejas de conejo. ¿Y esta bufanda es tan suave?» Ye caminaba detrás empujando el carrito, recogiendo de vez en cuando las cosas que Maya iba dejando. «Esto lo elegiste tú, vaya tienes buen gusto, pequeña». La niña soltó una risita contagiosa con los ojos brillando como 2 gotas de rocío bajo el sol. En la sección de ropa de invierno, cientos de abrigos colgaban brillando bajo la luz. Huyen pasaba la mano suavemente por las telas gruesas y suaves, levantando uno tras otro. Eligió un abrigo beige sencillo y preguntó, «¿Qué te parece este?» Ye la miró un momento y asintió. «Te queda perfecto. Ese color se parece al del sol por la mañana, suave pero cálido». Una frase simple pero suficiente para que Huyen bajara la mirada, escondiendo una sonrisa tímida. Estaba acostumbrada a palabras frías y nunca imaginó que un comentario tan sencillo pudiera hacerle temblar el corazón. En ese momento Maya desapareció entre las filas de abrigos acolchados y luego regresó corriendo con uno rojo brillante en las manos. «Tío Ye, mira, este está bonito, pruébatelo». Ye se echó a reír y le revolvió el cabello. «Si me pongo algo rojo, pareceré Papá Noel». «Entonces tú serás Papá Noel y yo la princesa de la nieve». Las risas de los 3 llenaron el pasillo contagiando a quienes estaban cerca. En la sección de calzado, Maya se probó unas botitas marrones. Giró sobre sí misma, el vestido se movía ligero y dijo con voz cantarina, «¿Te gustan mis botas nuevas, mamá? Puedo correr todo el invierno sin tener frío». Huyen se agachó para atarle los cordones con una voz tan suave como el viento. «Son preciosas. Mi niña ya está creciendo». Ye observaba la escena en silencio con una sensación de calma en el pecho. Tomó una bufanda de lana gris y se la puso alrededor del cuello a Huyen. «Esta te queda mejor que el abrigo de antes». Ella se sorprendió un poco, y sus miradas se cruzaron solo un instante, pero tan cálido como el fuego que crepita en una noche fría. Al llegar a la caja, Maya aún no soltaba el enorme oso de peluche casi el doble de su tamaño. «Mamá, ¿puedo llevarme a este osito? Quiero dormir con él todas las noches». Ye sonrió sacando la cartera. «Claro, llévatelo. Con un osito más el invierno será más cálido». La cajera los miró sonriendo y preguntó, «¿Es para su hija? ¡Qué encantadora!». Ye respondió con naturalidad, sin dudar, «Sí es mi hija». Hubo un segundo de silencio. Huyen levantó la vista y lo miró. Bajo la luz amarillenta, la sonrisa de Ye era tranquila, suave como la brisa de la tarde, pero tan sincera que hizo que el corazón de ella se estremeciera. No dijo nada, solo bajó la cabeza y sonrió. Hacía mucho que no sentía que tenía un lugar al que pertenecer, un hogar, unos brazos, una voz capaz de hacer que el invierno dejara de ser frío. Cuando salieron del supermercado, el cielo ya estaba teñido de un suave tono anaranjado por el atardecer. Maya abrazaba a su gran osito, hablando sin parar. «Hoy fue tan divertido, tío Ye. Mamá, mañana quiero venir otra vez». El viento frío soplaba, pero los 3 reían. Huyen mirando a su hija, murmuró entre el aire helado. «Hace mucho que no la veía reír tanto». Ye respondió, «Porque hoy no fue solo un paseo al supermercado. Hoy fue un día en familia». Aquellas palabras dejaron a Huyen en silencio por un largo rato. Apoyó la cabeza sobre el hombro de él, cerró los ojos y dejó que el viento le despeinara el cabello, trayendo consigo el olor a pan recién horneado y a una felicidad sencilla, esa felicidad que ella alguna vez creyó que solo existía en los sueños océanos. En el pequeño camino cubierto de niebla, la vieja motocicleta avanzaba lentamente con los 3 sobre ella, 3 siluetas unidas, cálidas, como una lámpara encendida en medio del largo invierno. Al caer la tarde, el viento del norte volvió a soplar. Llegaron a casa justo cuando el atardecer tocaba las copas de los bambúes. Ye encendió el fuego.
Huyen lavó el arroz para preparar sopa de pollo y Maya se sentó en el suelo pelando zanahorias con un pequeño cuchillo. El olor del humo y de la sopa se mezclaba en toda la casa de madera junto con el crujir de las ramas en el fuego. Tío Ye, ¿cuándo va a nevar para que pueda hacer un muñeco de nieve como en la tele?, preguntó Maya con inocencia. Él sonrió y respondió con calma. Aquí no nieva, pequeña, pero tenemos el fuego, tenemos a tu mamá y te tenemos a ti. Con eso ya es suficiente para estar calentitos. Huyen lo miró y en la luz del fuego sus ojos brillaban distintos, ya sin miedo, sin peso, solo con una paz que creía perdida. Esa noche, cuando Maya ya dormía, Huyen abrió una pequeña caja de madera donde guardaba algunas fotos viejas. Entre ellas había una de Tuk con su hija cuando era apenas una niña. La observó largo rato, luego cerró la caja con cuidado y la guardó en el cajón. Ye salió del porche con una manta nueva en las manos, la colocó sobre ella y dijo con voz baja: «Duerme temprano. Mañana llevo a Maya a la escuela». Huyen levantó la mirada y murmuró: «Gracias por estar siempre aquí». Él solo sonrió una sonrisa pequeña pero suficiente para deshacer el frío del invierno. A la mañana siguiente el sol apareció débil después de muchos días grises. Maya corría por el patio con su abrigo rojo, ondeando sosteniendo un ramo de margaritas silvestres. «Mamá, tío Ye, miren un arco iris». Ambos levantaron la vista. En el cielo un arco iris tenue cruzaba los arrozales verdes. Huyen sonrió suavemente y susurró: «Quizás el cielo todavía nos quiere, ¿verdad?». Ye no respondió, solo apretó su mano con suavidad. El viento frío seguía soplando, pero dentro de aquella pequeña casa, la calidez humana seguía ardiendo como un recordatorio de que después de la tormenta, lo que queda no es el pasado, sino un invierno que sabe sonreír. En la pequeña casa de madera, la luz del fuego del fogón se reflejaba en las paredes, moviéndose como respiraciones cálidas en medio del frío. Huyen estaba junto al fuego, ordenando unos haces de leña, mientras removía suavemente la olla de sopa, aún caliente. Frente a ella, Ye la observaba en silencio, sus movimientos, su serenidad, esa manera sencilla que tenía de cuidar todo. En su mirada había ternura, paciencia y una gratitud profunda. La casa permanecía en calma. Solo se oía el crepitar de la leña y las respiraciones de ambos mezclándose con el humo. Después de un rato, Ye sonrió y dijo con voz baja y cálida: «Huyen, estaba pensando quizá deberíamos hacer una puerta». Ella levantó la mirada a sus ojos, brillando con el reflejo del fuego. «¿Una puerta?». Él asintió arrojando otro trozo de leña al fuego. Las llamas se alzaron iluminando su rostro tostado por el sol. «Sí, una puerta fuerte, para mantener alejadas a las malas personas, para que el viento no entre al patio, y para que nuestra casa esté en paz». Al escuchar las palabras «nuestra casa», el corazón de Huyen dio un pequeño salto. Bajó la mirada y sonrió con dulzura. «Tienes razón. Tenemos el huerto, las gallinas y a Maya. Con una puerta nuestra casa será más segura». Ye la miró, en sus ojos el fuego se reflejaba brillante. «Quiero hacerla yo mismo, con madera de pino del taller. Cuando la termine, tú y Maya pueden colgar unas macetas con flores. Imagínate abrir la puerta cada mañana y verlas florecer. Debe sentirse bonito». Huyen soltó una risita suave, clara como el sol al amanecer. «Siempre piensas en cosas cálidas. Desde que llegaste, esta casa no solo tiene techo, también tiene corazón». Ye se quedó inmóvil un instante, luego sonrió. Era una sonrisa sencilla pero tan genuina que pareció llenar de calor toda la cocina. Tomó un trozo de leña y dibujó con él un pequeño cuadrado en el suelo. «Mira, aquí estará la puerta. Y aquí colgaremos un carillón. Cuando sople el viento sonará din din como recordándonos que seguimos juntos.
Huyen miró aquel dibujo simple en el suelo y sintió un nudo en la garganta. No era por la puerta imaginaria, sino por lo que había detrás de sus palabras: protección, confianza y el deseo de construir un lugar al que realmente pertenecer. Afuera, el viento de invierno volvía a soplar, haciendo temblar suavemente el techo de hojas. Dentro, el fuego ardía tranquilo y el humo envolvía a los dos. Huyen levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ye. No hizo falta decir nada, una sonrisa, una mirada bastaban para entenderlo todo. Después de tantos años de tormenta, por fin había encontrado el lugar donde su corazón podía descansar. En el rincón, la olla hervía despacio. Maya dormía profundamente en su habitación, abrazando a su nuevo oso de peluche. Y afuera, la luna se inclinaba sobre las palmeras iluminando la ventana de madera, donde el fuego seguía ardiendo cálido, firme y silencioso como el amor que los unía. En la amplia pero fría sala de estar, el tic-tac del reloj de péndulo resonaba con regularidad entre el silencio pesado. El suegro estaba sentado junto a la mesa de madera, girando lentamente una taza de té aún humeante entre sus manos. Frente a él, su esposa mantenía la espalda recta, el rostro severo y la mirada tan fría como siempre. Él habló en voz baja, pausada: cariño. Fui a visitar a Huyen y a la niña. Ella se sobresaltó. Sus ojos mostraron molestia. ¿Fuiste a verla? ¿Todavía tienes cara para presentarte ahí? Él suspiró y miró hacia la ventana donde el sol se apagaba detrás de las palmeras. La muchacha no me reprochó nada. Solo me saludó con respeto y sirvió el té. Maya, ha crecido mucho, es muy buena. Sonríe igual que Tuk cuando era pequeño. La voz de la esposa se elevó temblando levemente. ¿Qué te dijo? ¿Qué mentira te contó ahora para que la defiendas? Él levantó la mirada firme y tranquilo. Nada, no dijo una palabra, pero en sus ojos vi sufrimiento, el mismo que vi en los de su padre. Ella apretó el borde de su vestido tratando de ocultar su emoción. Te está ablandando el corazón. Ella fue quien arruinó a Tuk, quien hizo que nuestra familia pasara vergüenza. ¿Y tú todavía? Él la interrumpió, la voz más grave, casi un susurro que pesaba en el aire. Basta ya. Han pasado años y sigues viviendo con ese rencor. Nuestro hijo ya descansa en paz. Nuestra nuera cría sola a su hija sin pedir ayuda a nadie. Solo quiere vivir tranquila. ¿Por qué no puedes dejarla en paz? El silencio volvió. Solo se oía el reloj y el té enfriándose en la mesa. Ella desvió la mirada hablando con voz ronca, pero intentando mantener la firmeza. No entiendes. Cada vez que la veo, recuerdo el día en que arrestaron a nuestro hijo. Él la miró con ternura, con compasión. Sí, entiendo. Pero el odio no traerá de vuelta a Tuk. El perdón, en cambio, puede darle a su nieta una infancia más feliz. Si nuestro hijo siguiera vivo, ¿crees que querría que su hija creciera rodeada de resentimiento? Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio. La última luz del atardecer entró por la ventana, iluminando sus rostros, una claridad frágil, intentando revivir algo que se había enfriado hace mucho. Él dejó la taza sobre la mesa y dijo suavemente: «Solo quiero que lo pienses. Hay heridas que solo sanan cuando dejamos de tocarlas». Luego se levantó y salió al porche. La puerta de madera crujió al cerrarse, dejando a la mujer sola en la gran casa. Mientras la luz del crepúsculo caía sobre las viejas fotos de la pared, un hogar que alguna vez fue feliz ahora lleno solo de sombras y recuerdos. En esa penumbra, ella extendió la mano y rozó la foto de su hijo. Los dedos le temblaban. Una lágrima cayó sobre el vidrio. Y por primera vez en muchos años, en sus ojos que antes solo conocían el odio, apareció una débil chispa de arrepentimiento. Y quizá de compasión renacida.